Autor, como todos saben ustedes, de las obras fundamentales del Enequén. Tiene 3 obras, 3 tomos, que considero que son algo así como la enciclopedia del Enequén. Es decir, no lo considero solo yo, sino los propios especialistas del Enequén, y numerosos títulos asociados a los temas agrarios de Yucatán. Eric durante muchos años fue profesor de estructuras agrarias en la Facultad de Ciencias Antropológicas, donde coincidimos como académicos, y también fue investigador incluso de la UNAM en temas de esta naturaleza con la doctora Esther Iglesias. En la actualidad se desempeña en un cargo público asociado siempre a temas vinculados al campo, y creo yo que es una oportunidad esta ocasión presentar en la cátedra José Martí a Eric, puesto que va a hacer una reflexión en torno a los principales problemas económicos del Estado. Habíamos pensado que fuera del país, pero preferimos centrarlo en el tema del Estado hasta el 2020, es decir, un parteaguas importante a partir del 2020, que empieza la gran tragedia económica, social y epidemiológica de la pandemia, de la que apenas está saliendo la economía no local, sino global, ¿no? Con nuevas crisis que no son el tema de esta tarde, pero que lo otro es importante hacer un recuento de cómo se ha desarrollado la economía en Yucatán hasta 2020, para saber a partir de qué estamos reactivando los procesos económicos del Estado. Eric, pues como todos saben, es licenciado en Economía y doctor en Ciencias Históricas, una combinación muy interesante en lo académico, puesto que te permite ver en el sentido diacrónico todos los procesos de producción, de consumo y circulación que constituyen los ejes fundamentales de la economía. Dicho lo anterior, dejo en la voz al doctor Eric Villanueva. Muchas gracias, Carlos. Pues debo de empezar dándole las gracias a la Universidad José Martí de Latinoamérica en su campus Mérida, agradeciendo la invitación a esta conferencia a la cátedra José Martí, que hemos titulado como Yucatán, Desarrollo Económico Reciente hasta el 2020. Veremos que nos vamos un poquito hasta el presente y hasta un poco de futurismo. Muchas gracias, Carlos Bojorquez, doctor Carlos Bojorquez, el rector del Campus Mérida. Muchas gracias a Pinón Bojorquez, a los compañeros presentes y desde luego a los que nos están viendo vía internet. Bueno, quiero comentar que lo que esta visión o los comentarios que voy a hacer son totalmente de índole personal. Es una visión como investigador o como analista, pero que no tiene ninguna connotación institucional más que la mía. Segundo, que dado que nos vamos hasta el presente, quiero decir que el análisis es un análisis totalmente factual, es decir, no entro yo a ninguna valoración ni de tipo político, ni de tipo moral, ni de tipo ideológico, y mucho menos de buenos y malos, sino el análisis de los procesos que hemos visto que están ocurriendo y que, pues también hay que decirlo, procesos que se acumulan en el largo plazo, que desde mi punto de vista no tienen solución inmediata, que son tendencias de largo plazo y que son procesos que hay que atacar inmediatamente para corregir y para reorientarlos. En esa exposición me salto todo lo que es me salto toda la parte del diagnóstico y toda la parte del desarrollo histórico porque sería interminable. Hablar
del desarrollo económico de Yucatán nos podría llevar pues sin exagerar, varias sesiones o incluso un seminario completo del tema. Por lo tanto, me salto en los antecedentes históricos de largo plazo y vas a decir que después de la crisis enequenera de los años 90 del siglo pasado, la economía de Yucatán entró en un largo periodo de recuperación y crecimiento por arriba de la media nacional. Esta es una primera afirmación que vamos a demostrar. La maduración de las obras de infraestructura que se hicieron en las décadas pasadas, es decir, anteriores a la década, durante los 90 o incluso en los 80, las obras de infraestructura, así como de las actividades agropecuarias que sustituyeron al Enequén y que entraron en proceso, así como nuevas inversiones en el sector secundario, es decir, en la industria, en los diferentes tipos de industria que hay en el estado y sobre todo el turismo y la seguridad que vive Yucatán desde hace mucho tiempo, que también es un fenómeno de largo plazo, trajeron cerca de 20 años de crecimiento económico, solo interrumpido por la pandemia del 2020, aunque también vamos a ver que hubo otras dos interrupciones previas también vinculados a fenómenos globales, a fenómenos mundiales. La economía estatal pasó entonces, a partir de los 90, de ser mayoritariamente dependiente de un solo producto, del Enequén, a una economía diversificada, más vinculada a la economía y al mercado global. Esa es desde mi punto de vista, unos dirían fortaleza, pero también que conlleva muchas debilidades. La siguiente. Este cuadro, esta gráfica, vemos, contraponemos dos comportamientos, el Producto Interno Bruto Nacional y el Producto Interno Bruto de Yucatán. Como se puede ver, el rojo es el color rojo es el PIB de Yucatán, del estado de Yucatán. De alguna manera tiene un comportamiento que pese a los cambios se mantiene un poco por arriba del comportamiento nacional. Decía yo que fue interrumpido por dos fenómenos también de índole mundial. Si vemos el 2008 y el 2009, es el fenómeno de la crisis financiera internacional que generó todo un estallado en los Estados Unidos y que generó todo un problema de la economía global. Sin embargo, como vemos, casi llega el PIB nacional, su caída a menos 6%, no lo alcanza, pero el PIB estatal tiene un comportamiento menos grave, está alrededor del 2% la caída. Es una diferencia en términos de economía bastante sustancial. Luego viene un proceso de recuperación, el PIB nacional se recupera más rápido, pero después se sobrepone el PIB estatal y aunque hay otra caída en el 2013, y es un poco más pronunciada la del PIB estatal, en términos generales mantiene el comportamiento de la economía nacional. Luego se vuelve a recuperar el 2014 y se sitúa siempre por arriba de la economía nacional. Cosa que vemos la caída en el 2019 por la pandemia del COVID del 2019, cuyo año más fuerte es el 2020. Y que vemos que, aunque es muy similar el comportamiento, la caída del PIB nacional es un poquito mayor que el PIB estatal. Luego viene la recuperación. La recuperación de Yucatán es
superior a la del PIB nacional. Ya estamos hablando en el 21, el 20 es la caída, el 21 hay una recuperación y según proyecciones el PIB estatal nuevamente estaría por encima al cerrar el año del 22, todavía el PIB estatal estaría por encima del PIB nacional. El promedio de crecimiento del PIB estatal se sitúa aproximadamente en el 3.2 promedio nacional del 2004 al 2022. Y el PIB, el promedio del comportamiento del PIB nacional, estamos hablando del 2.1. Quiero decirles que yo he estado haciendo las series de más largo plazo y podremos encontrar en una obra que luego les menciono hasta más o menos 1980, o sea, 40 años del comportamiento de la economía. Quiero decir que no son cifras elaboradas por nosotros o por mí, son cifras oficiales, producto del análisis, pues allá lo dice, del Banco Mundial, de la OCDE y del INEGI particularmente. Ya las proyecciones corresponden también a esas mismas instituciones. Es decir, si el PIB estatal crece al 3.2 y el nacional al 2.1, estamos hablando de un crecimiento casi un 50% superior en promedio del PIB estatal. Sin embargo, este crecimiento no ha resuelto por sí solo, como muchos supondrían, 20 años de crecimiento económico serían suficientes para solucionar todos los problemas económicos y también sociales. No es así. Sí, hay muchos elementos, muchas variables que podríamos analizar, pero yo me he centrado particularmente en el tema de las repercusiones sociales. Ahorita vamos a ver, pese al crecimiento, las repercusiones sociales, ¿cuáles han sido? Bueno, pues estamos analizando el mismo periodo hasta 2020, que es hasta donde tenemos cifras oficiales de Coneval, hasta 2020, y vemos que la disminución de la pobreza y la pobreza extrema no es un fenómeno que cambie inmediatamente. Es decir, si desde el 2004 tenemos un comportamiento de crecimiento permanente con pequeñas interrupciones, pero al final en promedio un crecimiento mayor, nos damos cuenta que en el caso de la pobreza hasta el 2014, también la pobreza extrema más o menos tienen el mismo comportamiento. Hay una pequeña, incluso hay una tendencia al crecimiento, es decir, de efectos negativos en el combate a la pobreza. Y también ligeramente, pero la pobreza extrema tiene ese comportamiento. Estamos hablando 10 años de crecimiento económico y los efectos en el combate a la pobreza y la pobreza extrema no se notan todavía. Eso se empieza a ver a partir del 2014, cuando hay una disminución importante de la pobreza. Esta es del color azul, la parte de arriba, que pasa del 50 y pico a cerca del 40, creo que el 41%. Y la pobreza extrema pasa del 20% a aproximadamente un 6% en el 2016. 10 años después se siente el efecto benéfico del crecimiento económico y empiezan los índices de pobreza a decrecer. Si lo comparamos, es cada 2 años las cifras, porque Coneval mide cada 2 años para tener cifras oficiales, para no tener cifras a partir de cálculos
o de aproximaciones, sino cifras oficiales, datos duros. Y entonces en el 2018, como vimos, pese que a que en Yucatán sigue el crecimiento económico, no obstante, hay un pequeño repunte de la pobreza y de la pobreza extrema, pero prácticamente es ligero. El 2020 se presenta la pandemia y miren lo que ocurrió. Hay una recuperación y entonces se pasa, en el caso de la pobreza, de tener un 44% en el 2018 a un 49% y un incremento en 164,000 pobres en Yucatán. En el caso de la pobreza extrema, en el 2018 estábamos en el 6.5 y sube al 11.3, 116,000 pobres extremos nuevos. Bueno, la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, lo voy a decir muy coloquialmente, mientras que pobreza, están en condición de pobreza o de vulnerabilidad de pobreza aquellos que, pese a que tienen trabajo y que tienen ingresos, no logran cubrir todos sus necesidades que se centran ya no solo en la alimentación, sino en vivienda, en educación, en ropa, transporte, etcétera, lo básico, pero en sentido genérico. Y en cambio, la pobreza extrema es aquel que no logra cubrir el ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades básicas, particularmente de alimentación. Entonces vemos que pese al largo crecimiento, el comportamiento en la pobreza y en la pobreza extrema tiene un comportamiento mucho más lento de lo que normalmente pensamos. Es decir, si pensamos que una acción va a cambiar la tendencia del comportamiento, creo que nos vamos a dar de topes porque eso no va a ocurrir. Diría yo, el fenómeno de pandemia, si se fijan ustedes, nos llevó prácticamente unos 5 años atrás, nos llevó, podría ser discutible, pero aproximadamente unos 5 años atrás nos echó en el tema de pobreza y de pobreza extrema, las cifras la pandemia del 2020. El siguiente. Este es un cuadro sobre las diferentes regiones del estado. Acá solo quiero destacar dos elementos. La región 2 es donde se ubica la zona metropolitana de Mérida. Está, digamos, incluida. Pero si ustedes se fijan, el renglón que dice región 2 y se fijan en el tema de los sectores productivos, sector primario produce el 2.3, el secundario el 45.97, el terciario, o sea, servicio, comercio, 37.83, total 86.13. La región, luego lo vamos a ver en un mapa, es un poquito más amplia de lo que es la región metropolitana hoy. Hoy, cuando digo hoy, es 2022. La zona metropolitana está integrada por Mérida, Humán, Canacín, Progreso, Concal, Junumá y Ucú. Yo creo que la absoluta mayoría del 86% está concentrado en esos 5 municipios. Son 5, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municipios. Ahora ya están todos esos 7 municipios en una sola dinámica. Entonces,
no, lo que quiero destacar es la gran concentración que existe en términos económicos en esta región. Si ustedes se fijan, la región 6 y la región 7, que ahorita vamos a ver cuáles son, todo lo demás representan 1% infracción de la producción, es decir, prácticamente nada. El siguiente cuadro. ¿Qué destacaría de si ustedes ven la región 2, ojalá lo puedan distinguir, la región 2 es esta, y alrededor de Mérida están en gris prácticamente la región metropolitana. En comparación con los demás, pues están entre aquellos, el resto del estado está prácticamente con algunas pequeñas manchitas entre la situación de pobreza entre el 50 y el 75%, y los más oscuros entre el 75 y el 100% de pobreza. Es decir, que el 100%, 75 y 100% de la población está en condición de pobreza. No se distingue acá pobreza en general o pobreza extrema, pero lo que quiero destacar acá, particularmente acá, es la diferencia entre la zona metropolitana y la región 2, esta zona, con el resto del estado, una gran desigualdad económica y social, y particularmente con estos manchones oscuros que paradójicamente coinciden con las zonas indígenas del estado. Particularmente esta parte de acá, esta de acá, esta que es el oriente, esta es la zona de Valladolid y esta es la parte de Chemash, etcétera. Esta aquí es un hoyo negro este lugar de aquí, porque por allá no ocurre nada. El siguiente. ¿Qué problemas? Es muy fácil caer en la tentación al decir, bueno, la economía de Yucatán está creciendo. Incluso algunos economistas algún día les va a salpicar la bonanza. Pero ya hemos visto que 20 años de bonanza no necesariamente resuelve los problemas, y particularmente los problemas sociales. Incluso distorsiona la economía. Antes era muy difícil decir eso. Hoy existen estudios de economistas que dicen que el mercado no resuelve todos los problemas, sino incluso en algunos casos tiende a agudizarlos y a distorsionarlos, pese a que la economía pueda estar creciendo. ¿Qué puede ocurrir? Pues traer más concentración, más desigualdad, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Porque tampoco están señalados acá todos los problemas que creo yo podrían calificarse de estructurales. ¿Cuáles son? Bueno, a pesar del largo periodo de crecimiento en la economía estatal, se han acumulado problemas estructurales que habrá que corregir para lograr un crecimiento sostenible en el largo plazo, porque al rato puede caer el tema del crecimiento anual, y sustentable también, es decir, con la reproducción de los recursos naturales que se usan para desarrollo económico. El sector servicios ha crecido desmesuradamente en detrimento del secundario y el primario. Si vimos si se acuerdan ustedes del cuadrito de la acumulación, el sector terciario representa, pues solo en la zona metropolitana representa bueno, el sector terciario en todo el estado representa el 42% de la economía. El sector servicios, que es comercio, banco, turismo, restaurantes, todo el área
se ha generado una gran concentración económica, poblacional y urbana en la zona metropolitana de Mérida y en los 7 municipios que hemos señalado, generando problemas urbanísticos de movilidad, desigualdad económica y social con el resto de la entidad y particularmente con las zonas indígenas. Pero incluso dentro de la zona metropolitana y dentro de Mérida también se ha generado desigualdades. Fuera de Mérida hace falta mejorar la infraestructura productiva y social, tanto para el sector primario como secundario. La producción industrial de Yucatán son en su mayoría de consumo masivo, de baja productividad y rentabilidad. Aquí habría más de un economista que no estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero por eso decía al principio que no hago una valoración moral y social, sino ¿cuáles son los principales productos de Yucatán en su base industrial? Pues ropa, zapatos, alimentos, que son necesarios, que habría que desecharlos de ninguna manera, pero comparado con las zonas industriales de Querétaro, de Nuevo León o de Guadalajara o del propio Estado de México, pues es una industria de baja composición de capital, habría que decirlo, que es un término técnico que significa que hay poca agregación de valor. Y entonces, a eso se debe de que aunque Yucatán ha crecido más que la economía, que la economía nacional en promedio durante 20 años, todavía sigue representando entre el 1 y el 1.5 del PIB nacional. Es decir, no hay un cambio sustancial en la presencia porque a pesar de si se hace un análisis diseccionando la economía, vemos que las áreas de la economía no tienen contenido fuerte de capital, ¿no? La transformación, ¿no? Los servicios son rentables en términos de dejar ganancias, pero de rentabilidad económica, etcétera, en términos de economía no lo son. La producción de bienes de consumo masivo no lo son, dependiendo también del tipo de productos del sector primario, no lo son, y más si se vende en términos de productos naturales, por decir algo. Es decir, si se vende el pescado, si se vende fresco y no procesado, entonces tiene poco valor agregado y es poco, digamos, tiene baja rentabilidad en términos de comparar con otros sectores. Tiene la base industrial de Yucatán tiene escasa presencia de productos de bienes intermedios, de capital y de alta tecnología. ¿Qué significa esto? Que predominan los de consumo masivo y hay poca producción de materias primas para otros sectores industriales. Ese es otro. Y segundo, de capital quiere decir que producimos poca maquinaria. Es decir, la industria de Yucatán produce poca materia prima para otras industrias y produce poca maquinaria final para instalar otras fábricas. Es de consumo inmediato lo que se... Y finalmente, en las últimas décadas, la competencia está en los sectores de alta tecnología. Ese es el otro tema. ¿Y cuáles son los de alta tecnología? Pues la aeroespacial, la de comunicaciones, la de satélites, la nanotecnología, la de sistemas computacionales y la electrónica. Estas son las que tienen alta composición de capital. Bueno, por otro lado,
demasiada extroversión de la economía y dependencia del mercado global. Ahora lo vimos. Nosotros, de alguna manera, damos servicios o vendemos servicios a la economía global. Se cae la economía global y se cae todo. Por ejemplo, un sector que no, también está vinculado a la economía global, por ejemplo, los porcicultores. Pero los porcicultores siguieron vendiendo, es más, vendieron más durante la pandemia que pero el turismo cero. Y así podríamos ir revisando comercio, restaurantes, abajo todo. Digamos, tendríamos allá que empezar a buscar un desarrollo más endógeno, donde la propia economía tenga su reproducción en la economía regional misma o para la economía nacional, que no dependa tanto del mercado internacional. Y luego, pues, tenemos ya presentes fenómenos de contaminación y afectación de los recursos naturales por varios productos. Estamos hablando de la pesca, estamos hablando del sector pecuario, estamos hablando del sector agrícola e incluso de la zona habitacional de Mérida. Los sistemas de saneamiento de Mérida son sumamente deficientes o prácticamente inexistentes. Y paradójicamente, Yucatán tiene, bueno, toda la península, pero Yucatán sobre todo, tiene una de las reservas estratégicas más importantes de agua potable a nivel mundial. Esa es una potencia que deberíamos nosotros, todos los yucatecos, cuidar, incluidos los empresarios de todos los sectores, y no arruinarlo en aras de ganancias inmediatas. Bueno, seguimos. ¿Qué habría que hacer? Vamos entrando al área de propuestas, porque luego nos ocurre a los economistas que solo nos quedamos en el diagnóstico y en la crítica de lo que existe, pero también aquí deberíamos de empezar a pensar también en lo que debemos de hacer. No podemos seguir teniendo el comportamiento que hemos tenido porque al final se va a caer. Se va a caer, por ejemplo, la venta de casas y de terrenos. Una pequeña broma. Antes decían que cualquier yucateco agarraba una guitarra y hacía una canción. Ahora cualquier yucateco te vende un terreno o una casa. O sea, es una pequeña diferencia. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de la política agrícola o agropecuaria, más bien, en vez de política agrícola, política agropecuaria? Tenemos que incrementar la infraestructura y la productividad agropecuaria. Es decir, por ejemplo, el caso de la zona sur, que es una zona que va creciendo cada vez más, por la infraestructura de riego que tiene. ¿Tiene problemas la infraestructura de riego? Sí, porque ya tiene 60 años con eso, pero ahora vamos a corregir los problemas de la infraestructura, no a construir la infraestructura. Bueno, pues nosotros tenemos que empezar a construir infraestructura adecuada por todos las zonas productivas, adecuada al tipo de producto que hay. Diversificar la producción agrícola hacia alimentos con mayor valor comercial. Igual, ¿qué significa eso? Que tenemos que especializarnos en los productos donde somos más fuertes y tenemos más posibilidad de competir. Hay muchos productos de eso. No me voy a meter porque no vamos a terminar. Diseñar programas de apoyo a cultivos tradicionales en los municipios indígenas del estado. Lo voy a decir, está señalado allá, pero voy a tratar de ser un poquito más explícito. Yo soy de los que creen que incluso algunos trabajos hechos por el CICI y el CINVESTAP son válidos en términos de combinar la agricultura tradicional
la milpa, para llamarlo por su nombre, la milpa, con áreas de alto desarrollo tecnológico. Es decir, por decirlo, invernaderos, hidroponía, para ponerle nombre, que requieren solo pequeñas áreas sin entrar en competencia con la milpa para mejorar los ingresos de las familias indígenas. Hay que decirlo además, que los productores de milpa tienen un know-how impresionante en el conocimiento de la agricultura y de su comportamiento. Es decir, ellos son capaces de aprender el manejo de cualquier tecnología, solo habrá que convencerlos que es posible y que no amenaza su forma de producción tradicional. Yo conversaba con algunos técnicos y directores de desarrollo económico y agrícola, que si van y les proponen quitar la milpa para sembrar otro tipo de producto porque es más comercial, eso va a acabar en conflicto. Es histórico, o decirles dejen de hacer milpa y vamos a meter ganadería porque es más rentable, conflicto. No es compatible. Hay que ver que lo que se les propone no entre en competencia con la forma de producir milpa. Introducir nuevas tecnologías, zona de agricultura tradicional, complementándola. Abrir nuevos mercados para los productos locales. Creo que eso mejora la retención de valor de los productores locales. El caso del sur es un ejemplo. Por ejemplo, me platicaba el alcalde de San hace unos días que ha mejorado mucho porque resulta que ya no solo tienen un comprador, una empresa norteamericana de Oklahoma incluso ya tiene en Sam una oficina para comprar limón, ni siquiera naranja, limón. Entonces, ese tipo de experiencias hace que, por ejemplo, los productores de Sam ya no batallen sale la producción y ¿qué hacen con la producción? Bueno, tenían la salida de la juguera, eso se mantiene, más de uno ha querido desaparecer la juguera, cosa que es una absoluta tontería. Y al contrario, incluso instalar plantas que permitan el procesado de más productos. Desarrollar infraestructura de riego, almacenamiento y transporte. Desde luego, donde hay infraestructura de riego, mejorarlo. Fomentar la inversión pública o privada en la producción y distribución, apoyar la productividad de los pequeños productores. Hay instrumentos para eso, aumentar las posibilidades de crédito. Ahora prácticamente están cerradas todas las vías de crédito agrícola para a menos de que sea banco comercial. FIRA está cerrado prácticamente, y las diferentes fuentes de financiamiento que había para la producción agrícola, sobre todo para los pequeños productores, están prácticamente cerradas. Aumentar las posibilidades de crédito, definir la producción y disponibilidad de productos conforme a la demanda local, nacional o internacional. Eso tiene que hacerse por consenso, no es desde una oficina donde ahora van a producir tal cosa, acaba en conflicto. Industria. Establecer programas de estímulos para lograr asentar en el Estado un mayor número de maquiladoras y de industria en general. No solo digo de exportación, porque también hay maquiladoras para el mercado local y incluso para el mercado nacional y local. Esto es importantísimo, impulsar que la industria maquiladora tenga un componente más elevado de insumos producidos en la región. Eso hace que la maquiladora se vincule, influya en otros sectores y no de la noche a la mañana alce sus cosas y se vaya, como normalmente ocurre en las maquiladoras.
Promover la instalación de manufacturas de bienes intermedios, lo que señalábamos allá que hace falta, hay que promoverlo, de facturas de manufacturas de bienes intermedios, es decir, de materias primas, de capital y de alta tecnología. Es una necesidad para el sector secundario del Estado, para que adquiera más peso, más valor y por lo tanto el PIB yucateco pese más dentro de la economía nacional y pueda tener más capacidad de negociación incluso en programas y en beneficios del desarrollo nacional. Descentralizar la base industrial, eso es fundamental. La mayoría de la industria está en la zona metropolitana, salvo algunas experiencias en algunos municipios. Descentralizar la base industrial y las manufacturas, incluidas las maquiladoras. Esta cuestión no solo tiene que ver con la generación de empleos en el campo o en los municipios, en las zonas rurales, sino también con un desarrollo económico regional y estatal más equilibrado y el combate a las desigualdades. Esto, el siguiente. Decía, señalaba cuando hablamos de la cuestión agropecuaria, promover la agroindustria ligada a la producción de Enequén. Hay nuevas posibilidades para el Enequén con el tema de la caída del uso de los plásticos. Hay una variedad de productos que se pueden hacer del Enequén. A los cítricos, promover mayor procesamiento de los cítricos, no vender solo fresco, o sea, que los trailers para la Ciudad de México. Está bien, por eso decía que no hago valoraciones, está bien, pero no es suficiente. Hay que agregar valor, y hay que agregarle valor al Enequén, a los cítricos, a la ganadería bovina, a la porcina, a la avícola, a la pesca y a la acuacultura. Es tener otro concepto del desarrollo agrícola. Y además también quitarnos el pecado originario de 1992, cuando se retiró el Estado, de que el Estado no debe de meterle ningún peso al fomento y al desarrollo económico, particularmente de la agricultura. Le pueden meter a turismo, le pueden meter a la industria, pero menos a la agricultura. Y tenemos sectores, paradójicamente, los cítricos, la ganadería bovina, la porcina, la apicultura y la pesca en Yucatán son relativamente exitosos. Son relativamente exitosos. De ahí el crecimiento del PIB estatal. Pero tenemos que hacerlo, repito, más productivo y más sostenible y sustentable a la vez. Se deben aprovechar los parques industriales ubicados fuera de la zona metropolitana, de manera particular el ubicado en Mutul, Mushupip. Solo creo hay 3 empresas allá desde hace 40 años. El impulso a las subzonas de Maxcanú, Jalachó e Izamal, así como de Valladolid y Tecash. En Valladolid empezaron a hacer un parque industrial, creo que hay 2 empresitas y bodegas. Habría que realmente hacer una política de desarrollo industrial con una estrategia que incluya esto, pero lo que decía, como el Estado ya no quiere meterse, pues la mano invisible no lo va a hacer. La mano invisible no lo va a hacer. La mano invisible entra donde hay alta rentabilidad y no importa que eso se termine pasado mañana. Si hoy hay rentabilidad, yo entro y si mañana se terminó, pues me voy. La mano se levanta y se va y nos deja un hueco donde estuvo esa inversión. La siguiente. Bueno, esta actividad es creo tal vez la actividad que más refleja en el PIB estatal, incluso más que el sector secundario.
a partir de su crecimiento permanente, sobre todo en la última década, o sea, más o menos del 10 para acá, el turismo ha crecido tremendamente, pero aún puede crecer mucho más e impactar a toda la economía del Estado. El objetivo es generar una mayor oferta turística que implique diferentes opciones como el turismo de playa, ecológico y el cultural, y ofertarlas tanto en medio como fuera. Cuando digo cultural, me refiero, por allá lo menciono también, al desarrollo del turismo comunitario. Poner hoteles boutique, uno acá, otro allá, hoteles de 5 estrellas de las grandes cadenas internacionales, pero desaprovechamos todas las posibilidades que tiene Yucatán del desarrollo turístico comunitario. Es otro concepto que también habrá que hacer una política expresa de fomento y de desarrollo. Nuevamente, la mano invisible no lo hace. La mano invisible prefiere aquí en Mérida, en la zona norte, poner un hotel de 5 estrellas. Y punto. Y que le garanticen que vengan los europeos, todo incluido, etc. Así le gusta la mano invisible. Eso de ir a fomentar pequeños hotelitos, a Canqué y los restaurantitos con chefs tradicionales, eso no le gusta la mano invisible. Es un desastre. Eso lo tiene que hacer alguien, y ese alguien tiene que ser las diferentes instancias del gobierno. Hasta ahora no se ha inventado a nadie más. Hay algunas cuestiones que debemos hacer y que van a impactar a todo. Por ejemplo, hacer la zona de playa en Telchac, San Crisanto, va balbuceando eso, va balbuceando la zona de playa, nos puede llevar los siguientes 30 o 40 años que finalmente se desarrolle el sitio de playa. Habría que infraestructura para que eso ocurra, infraestructura en Telchac, infraestructura en San Crisanto, diseño urbanístico, diseño ecológico del aprovechamiento de los recursos y de la playa, construir la carretera hacia Telchac, más amplia, etcétera, vincularlo a Motul y a Mérida, etcétera, y por allá, y además eso no solo serviría para Telchac, impactaría a Tzemul, al propio Telchac Pueblo, a Telchac Puerto, a Sinanchea y Obaí y al mismo Motul. Eso dependiendo cómo se haga. Adelante, Carlos. Bueno, decía yo que el desarrollo del turismo comunitario puede aprovechar todo estos que tenemos, haciendas mineras, incluso coloniales del siglo XIX, iglesias, conventos, selvas, cenotes, grutas, cuevas, más toda la cuestión cultural intangible, que es un tema desaprovechado totalmente. Nada más sirven para tomarse alguna fotografía con ellos de vez en cuando y listo, se acabó. Y en las comunidades indígenas desarrollar eso. ¿Y eso qué hace? Genera empleos en la localidad, deja beneficios en la localidad y puede contribuir a cambiar las comunidades. Y la otra obra que pues a lo mejor no se puede hacer de un solo tramo, pero es vincular a Uxmal con Chichén, construyendo una carretera que una el sur con el oriente. De hecho, hay carretera intermunicipal en la ruta Ticul, San Maní, Teabo, Mayapán, Catamayec, Sotuta, Joljab, que puede permitir eso. Habrá que ampliarla, habrá que hacer algunos desvíos, ¿cómo se llama? Para esquivar libramientos, algunos libramientos, y entonces se disminuye, en vez de necesitar 4 horas para llegar de Valladolid, de Chichén a Uxmal, eso quedaría 1 hora y media, 2 horas, y entonces se vincularía, pero además
ayudaría al desarrollo de todos esos municipios. Son unas carreteras muy pequeñitas las que existen. Adelante. Pues este mapa es el mapa que usan, que se usa en las diferentes oficinas de gobierno para la planificación. Yo digo que es un mapa de la regionalización muy antiguo que ya nada tiene que ver con las dinámicas económicas. Que es el segundo, la región 2, el noroeste, es donde está ubicado Mérida y la zona metropolitana. La zona metropolitana hay que definirla como tal y definir la otra área, porque si bien son cercanos, no es lo mismo. Acanqué no es lo mismo que Canacín, aunque estén allá juntitos. Sellé no tiene nada que ver con Mérida, es aislado, sin actividades, etcétera. Es como 40 kilómetros de diámetro alrededor de Mérida. Litoral centro, la verdad no sé a qué le definen litoral centro. A alguien se le ocurrió porque está por allá y hay un litoral allá, pero habría que definir el área del litoral de una manera diferente. Y el tercero que dicen centro, en realidad, pues lo que yo defino como área centro es esta parte de acá. No es esta parte, es esta parte de acá. Esta es la parte donde está Izamal, es otra dinámica. Véanlo bien porque vamos a referirnos en otro. Adelante. ¿No quiere? Bueno, y decía que la actual regionalización requiere una nueva configuración, ya que las recientes dinámicas económicas han incorporado nuevas actividades o han dejado fuera actividades en diferentes municipios. Es decir, por ejemplo, en la zona enequenera hay unos que ya no tienen nada que ver con el Enequén, pero tampoco tienen que ver con el sur, a pesar de que son maiceros, están aislados, no están incorporados a la zona maicera. O sea, quedaron una serie de municipios que allá los menciono, por ejemplo, Acanqué, Chumayel, Cusamá, Jomún, Jocabá, Jují, Mama, Tecoy, Tequit. Son los que yo digo que deben de estar en una zona centro, porque son totalmente diferentes a los demás. Y además aislados entre sí, sin actividades importantes. Allá menciono, son una alta marginación, una gran concentración de la pobreza general y de la pobreza extrema. Pero en general hay que redefinir las regiones para poder planificar el desarrollo. Se puede desarrollar toda una discusión conceptual de lo que es una región o debe ser una región. Adelante. Antes de entrar a esto, quiero decir que a la definición de nuevas regiones hay que combinarlo, que también es un tema metodológico para la planificación, lo que se llama polos de desarrollo. ¿Qué, por ejemplo, se hace para lograr nuevas dinámicas económicas? Concentrar los esfuerzos y aprovechar las potencialidades que tienen determinadas localidades. Es decir, podríamos usar Valladolid, por ejemplo. Valladolid es un polo que está, digamos, polo económico, no sé si usar la palabra natural o tendencialmente se ha vuelto un polo económico, pero igual que decía yo que el sitio de playa puede tardar los próximos 30 años,
Valladolid puede pasar otros 100 años y seguir así como está. O sea, no. Sin embargo, tiene muchas potencialidades que se pueden aprovechar y acelerar, dinamizarlas. Ahorita vamos a llegar a eso, pero el concepto de polo de desarrollo es concentrar los esfuerzos de toda la inversión pública y privada y dirigirlos hacia allá. Y no hacer una dispersión. Es decir, si se van a construir clínicas, se tienen que meter a los polos de desarrollo. Alguien diría, pero todos tienen derecho de tener su clínica. Pues sí, todos tienen derecho, pero nos va a llevar los próximos 100 años a lograr que los 2.300.000 yucatecos tengan acceso a servicios médicos, cuando ubicados determinada distancia planificados pueden tener acceso, aunque no lo tengan en su municipio. Bueno, la región metropolitana reúne la mayoría de las actividades económicas, como ya hemos visto, de la entidad, lo que hace necesario una mayor planificación y coordinación y cooperación entre los municipios que lo integran. Es decir, la zona metropolitana ya hay que pensarlo en esos términos, no en términos de Mérida, no en términos de Concal, no en términos de Canacín, no en términos de UMAM, sino de la gran zona metropolitana y la dotación de servicios, de infraestructura, tiene que ser pensado en esos términos. No se puede seguir pensando cada quien lleve agua para su molino, pues porque lo que se crea es todavía mucho más caótico. En fin, la gran concentración poblacional y económica ya es fuente de problemas de infraestructura, urbanos, sociales, haciendo necesario acciones de desconcentración económica y detonar nuevas economías en otras regiones. Esto, estoy consciente de que la palabra desconcentrar le para los pelos a todos. No me refiero a sacar a la fuerza a la población y a las industrias, sino a crear las condiciones propicias para que se vayan los servicios, para que se vaya la industria, para que se vaya la población a esos lugares y permita la desconcentración. Decía yo al principio que son tendencias de largo plazo, esto de la zona metropolitana que ya tenemos, más de 1 millón de habitantes, 1.400.000 casi en la zona metropolitana, más del 50% de la población del Estado, no va a cambiar inmediatamente. Al contrario, la tendencia es a mayor concentración. Y ya tenemos problemas. Vean, por ejemplo, las salidas del periférico todos los días, en la mañana y en la tarde. Hay zonas completas que no hay agua, no hay buena comunicación entre sí, ya por todos lados hay tráfico. Estamos perdiendo, por ejemplo, tiempo en tráfico. O sea, hay ya muchos problemas de la concentración. Y en esta región, fíjense bien, se desarrollan actividades inmobiliarias, sobre todo industriales, de servicios, comercio, turismo, navieras, logística, pesca e incluso agropecuarias. Hasta en Mérida hay producción agropecuaria. Lo que requiere una mayor planificación, modernización y la cooperación entre los municipios que lo componen con una visión integral, mismo que se convertirá en puntos clave para la elaboración, comercialización y exportación de productos de otros estados y países. Habría que definir incluso qué tipo de industria debe de haber en la zona metropolitana, qué tipo de servicios, qué tipo de actividades y cuáles deben de estar fuera de Mérida. No estoy diciendo nada, no estoy descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, simplemente estoy señalando incluso lo que otros han hecho, o incluso la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es la más grande y comparable a cualquier zona metropolitana del mundo, ha estado haciendo o ha empezado a hacer
por cierto, bastante lento también, y que nosotros tendríamos que empezar a hacer. La que sigue. Por ejemplo, la región costera. Ustedes, si se acuerdan del mapa que vimos, la región costera, que es el litoral centro, abarca como 25 municipios. El que hizo eso no tiene idea lo que es el tema de la costa, o sea, de la región económica de la costa, para decirlo, no tiene, y tampoco tiene claro los vínculos que se tiene en este caso con tierra firme, que puede tener las dos funciones, la función de la costa y la función regional. Digamos que allá tiene que haber una política sectorial de la pesca, una política sectorial del turismo y una política regional de los posibles polos de desarrollo con su área de influencia. Es el caso, por ejemplo, de lo que decíamos de Telchac San Crisanto. O sea, hay que ver el desarrollo de Telchac San Crisanto desde el punto de vista de la pesca, del turismo y su influencia regional con los municipios aledaños. Bueno, ese mismo papel lo puede jugar Celestún, que solita ha ido avanzando por el turismo ecológico, pero pues así, al lento, a paso lento. Muy probablemente, si seguimos como vamos, dentro de 50 años muchos ya no van a estar aquí. Los que vengan comentarán qué pasó. La idea aquí es dinamizar lo que ocurre. Pero fácilmente se puede ubicar un polo de desarrollo en Celestún, para ir rápidamente, un polo de desarrollo en Sisal Junucmá, obviamente, un polo de desarrollo en Telchac San Crisanto, y otro en San Felipe el Cuyo Las Coloradas, que además va avanzando para allá, o sea, va avanzando. Lo que hay que hacer, eso que solito, o no solito, la tendencia económica ha ido haciendo, es potencial. ¿Por qué no menciono Progreso? Progreso forma parte ya de la zona metropolitana. Y además, prácticamente Progreso, en Progreso están las congeladoras, están eso, pero la pesca va disminuyendo su peso específico. Allá importa más el puerto de Abrigo, importa más las llegadas de los, ¿cómo se llaman? Los cruceros, importa más la importación de granos, de combustibles y de otros productos que la pesca. Y eso mismo también va disminuyendo la posibilidad del turismo en la zona, en el lugar. O sea, como puerto de salida, de llegada de los turistas, sí, pero no para ir a pasar las vacaciones a Progreso. O sea, la dinámica de la zona metropolitana se está comiendo a Progreso a rato va a ser como, no sé, como cualquiera de los puertos que hay que no tiene que ver con la actividad turística o con la pesca, o la pesca y el turismo combinadas, sino, no sé cómo se llama Coatzacoalcos, por ejemplo, que además es terrible, acaba en una contaminación, o San Lázaro, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Es otra la dinámica. Bueno, en fin, es posible es posible planificar el desarrollo de la región costera como tal y sus áreas de influencia, sí es posible. Adelante, Carlos. La región ganadera es algo que viene desde hace 70 años caminando.
es bastante competitiva la zona ganadera, de ganadería bovina. Creo que hay que meterle más productividad, más tecnificación. Algunos me dirían, está bastante tecnificada. Depende si lo comparan con lo que era antes, pero si lo comparan, por ejemplo, con los Estados Unidos o Canadá, que son fábricas de carne, estamos en la prehistoria todavía. Uno se va a molestar si oyen que digo eso, pero así es la cuestión. Creo que también hay que meterle proceso. O sea, mucho de la ganadería del oriente son pie de cría para mandar para engorda. O sea, es igual que bajar las naranjas, subirlas al tráiler para que se lo lleven a la central de abastos. Es lo mismo, es vender o la pesca, venderlo en fileteado en fresco. Exactamente lo mismo. No le pueden mandar los pescaditos así enteros, porque si no los mandarían así como agregarle proceso, presentación, empaque o incluso industrialización es generar empleos y retención de valor agregado, distribución de riqueza regional. Eso vale para la ganadería y vale para todas las demás actividades. Adelante, Carol. Bueno, en la zona enequenera ahora se produce de todo, es una zona diversificada. El Enequén obviamente bajó hasta casi su desaparición. O sea, hay 5,000 toneladas de producción anual, es casi nada. Yo señalo acá la posibilidad que se abre, y además se tiene la tecnología ya, no son investigaciones, se tiene la tecnología ya para el tema de la celulosa, el alcohol, el biogás, la electricidad, los medicamentos, entre otros, derivados del Enequén. Por cierto, debo decirles que cuando menos hay un empresario que está interesado en estos temas, que yo mismo no me lo esperaba, les digo la verdad, yo mismo no me lo esperaba, pero hay un empresario que está interesado y que puede empezar a surgir. Ningún de los gobiernos, ni municipales, ni estatal, ni federal, tiene una política de recuperación del Enequén. Lo que se hace son pequeños apoyos que no alcanzan el diseño de una política pública, de un programa, de un proyecto, no alcanza, como para muchas actividades. Entregar cajas de abeja está bien, pero eso no es una política pública. Entregar algunas pie de cría para X producto está bien, pero eso no es suficiente para hacer una política pública. Hay que diseñar una política pública, hay que diseñar programas, hay que diseñar proyectos y hay que meterle recursos. No hay de otra manera. Adelante. Bueno, la región sur es una de las zonas dinámicas que existe. Hay 12,000 hectáreas bajo riego. Decir 12,000 hectáreas bajo riego es algo realmente fuerte. Tienen un nivel de productividad aceptable, aunque todavía por debajo de la competitividad mundial. Más o menos, les digo, 30, 40, 50, 60 toneladas por hectárea, y a nivel mundial están sobre las 100 toneladas. Bueno, ya con eso tenemos para exportar y todo, pero aún estamos por debajo de
que hay que cuidar el sistema de riego, actualizarlo, perfeccionarlo, extenderlo, hay que controlar ¿cómo se llama? Voy a decir mejor, las moscas, las plagas, controlarlo por medios naturales. Hay que fertilizar con fertilizantes orgánicos, y hay problemas de contaminación por insecticidas y por fertilizantes. Hace 60 años también que está en la zona sur, pero allá hay que entrar a hacer todo eso, a mejorar la condición. Yo creo que la zona sur se va a ir desarrollando, pero también se puede hacer, incorporar nuevos municipios. Tiene un efecto demostrativo la zona sur. Los municipios que están cercanos, aunque no tienen infraestructura, están imitando la producción, aunque sea de temporal. Es el caso, por ejemplo, de Sucacap. El propio Tecash no tiene mucha infraestructura de riego, tiene poca infraestructura de riego y está produciendo ya cítricos y frutales. Adelante. Y bueno, la región maicera. La región maicera es donde allá predomina la producción tradicional de milpa, que tienen un gran conocimiento de lo que es la agricultura, el manejo de las plantas, el manejo de los tiempos, el manejo de las lluvias, etcétera, de la selva, de todo, pero tienen un problema de productividad muy baja porque se ha ido deteriorando la selva y el monte como sea, y yo creo que una de las maneras, además de meter toda la infraestructura como es necesario para desarrollo económico y social, de comunicación, de servicios de salud, de educación, etcétera. Además de todo eso, hay que, como ya hemos señalado, meter proyectos que aprovechen el conocimiento que tienen en productos tropicales y subtropicales, de hortalizas, con tecnología que no requiera grandes superficies para la producción. Invernadero, aquí hemos tenido un grave problema también. Cuando pensamos invernadero, nos dijeron alguna vez de que los invernaderos buenos eran los israelitas. Es una tecnología muy cara. Yo vi en China invernaderos baratísimos, hechos por los propios campesinos y con una productividad cercana a los invernaderos israelitas. Bueno, aquí en la zona maicera tendría, desde luego, Valladolid es el centro maicero y indígena habría otros que pudieran ser pequeños polos de desarrollo o polos de apoyo al desarrollo de la región maicera. La región maicera prácticamente nadie hace nada. Cero. Son 35 municipios aproximadamente que están así. Adelante. Bueno, esta es una zona que quedó rezagada cuando desaparece la zona enequenera. O sea, me refiero, aunque por ejemplo en el caso de Ucú y Junucmá prácticamente ya se integraron a la zona metropolitana, pero todo lo que es Quinchil, Tequis, y luego para allá Machcan, Abalá, todo real, igual abandonado, sin mucho que hacer. Y hay posibilidades, hay posibilidades la gente ha buscado qué hacer, y incluso algunas son bastante exitosos. Bueno, pues esa enseñanza habría que agarrar y potencializarla.
Allá hay una pequeña infraestructura para industria, tanto en Mashcanú como en Jalachó, que pudiera aprovecharse y dinamizar la zona, para algunas otras actividades que pudieran detonar esa región, que por ejemplo, allá hay producción de cítricos. Hay producción de cítricos, hay aproximadamente unas 1.200 hectáreas de cítricos. Incluso tienen riego, que fueron de los viejos programas de diversificación agropecuaria en la zona mequenera, que todavía están produciendo. Y allá en la zona se ubican granjas porcícolas, se ubican granjas avícolas, y otras actividades que se pueden ir dinamizando. En el caso de la producción pecuaria en general, independientemente de donde esté, creo que hay que darle una atención especial para el cuidado y la reproducción de los recursos naturales, particularmente el manto freático. Se corre peligro realmente. Adelante. ¿Ya? La última. Bueno, este documento está mucho de lo aquí planteado, incluso de manera más extensa, está planteado en el tercer tomo del libro Yucatán. Ya ni me acuerdo cómo se llama. No, bueno, el libro sí, el tercer tomo se llama El fin de la industria miquenera de transformaciones, pero no, es el tercer tomo de Yucatán, Industria y Cultura Nequenera, que abarca los 150 años de la producción. La gran mayoría, incluso de manera más extensa, ha estado contenida ya. Pero este documento y otro un poquito más amplio, hicimos este planteamiento que está abordado de una manera metodológica, de una manera diferente al libro. Lo hicimos con apoyo de, aquí está presente Miguel Mañaná, mi tocayo Eri, Caro y algunos otros compañeros hicimos este planteamiento. Hay otra versión mucho más amplia que tiene este concepto de propuestas de desarrollo. Y bueno, termino agradeciéndoles a ellos. Nuevamente hicimos esta nueva versión más sintética y tratándolo de actualizar, y agradecerle también a la universidad esta posibilidad. Y obviamente si hay preguntas, comentarios, lo que sea, con gusto estaré en disposición de... Si preguntas, bueno, a mí me parece muy interesante la discusión y me lleva a dos reflexiones, muchas que pueden surgir, ¿no? El principio que estamos de cara ante una de crecimiento que has dicho que es por encima de la media nacional. De todas maneras, carecemos de un instrumento, de un instituto, de una instancia que planifique el desarrollo de Yucatán. O sea, al parecer, en este tiempo en el que ha habido ese crecimiento que decía interesante, o demás, ha sido por cuenta propia, es decir, un poco por la dinámica. No porque hay un organismo planificador. Haría falta este organismo. Y es mi pregunta una, y la otra es una pregunta obligada, porque es algo evidente. En este contexto de desarrollo regional que estamos viviendo en el estado de Yucatán, ¿cuál sería, de tu perspectiva, el impacto que va a tener el Maya?
Bueno, primero, respecto a la primera pregunta, si hace falta una instancia que planifique el desarrollo, yo soy de los que creen que sí, que ya lo comentaba, hay dos conceptos en la economía, ¿no? Aquel que dice que el mercado es por sí solo es capaz de desarrollar y resolver todos los problemas, y a la otra corriente que dice que no, que el Estado debe de intervenir regular. Hay diferentes niveles también de la intervención estatal, ¿no? Yo me inclino más por la cuestión regulatoria, ¿no? Regulatoria y de fomento, más que la intervención directa, aunque eso no quita que pueda intervenir en algunas áreas. Por ejemplo, yo comparto de que debe de haber instancias que faciliten el crédito agrícola, o sea, no hay o el crédito para el fomento económico, o incluso que el Estado puede fomentar empresas y luego venderlas. O sea, pero en fin, es un Estado promotor y un Estado regulador, no un Estado interventor. Eso para aclarar. Entonces, sí debe de haber una instancia. Hoy en Yucatán no le existe. Existen acciones, pero no hay una acción planificada. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que el Tren Maya tiene mucho de lo que aquí hemos estado platicando. O sea, para el estado de Yucatán, y me voy a centrar en el estado de Yucatán, no voy a hablar ni de Campeche ni de Quintana Roo, creo que puede ayudar a dinamizar e incluso fomentar algunos de los polos de desarrollo. Pero igual, si solo se instala el tren y se instalan las estaciones y no se desarrolla todo un concepto de fomento planificado y de incorporación, pues ayudará en la medida de las posibilidades, ¿no? Vamos a Valladolid nuevamente, de ejemplo. Ponen la estación y va a estar allá muy cerca, pegado a la carretera a Cancún. Pues sí, por ese solo hecho supongo que van a llegar turistas y van a llegar pasajeros, pero eso pudiera planificarse para organizar más transporte, hacia dónde los transportes complementarios, etcétera, quiénes tienen esos transportes, se beneficia a la población, no se beneficia a la población, es una economía de enclave, no es una economía de enclave, que para aquellos que no estén familiarizados, ¿qué es una economía de enclave? Es alguien o una empresa o un capital que viene de fuera, se pone, actúa y luego se va, extrae los recursos, se va. O lo hacen los pobladores, lo hacen los capitales, etcétera, locales, y entonces se incorpora a la economía local y ahí va reproduciendo, generando valor allá. Y esos dos escenarios lo podemos ver. ¿Puede tener efectos positivos el Tren Maya? Sí, y también efectos negativos si no se hace correctamente. Eso es Pero no tendría que ver con la primera pregunta, si tuviera un instrumento en el Estado que ayudara a planificar justo lo que estás diciendo. Aunque aquí... En teoría existe una Secretaría de Desarrollo Económico desde siempre, pero parece ser que su perspectiva no es esta. Lo que yo alcanzo a ver, pues los sexenios dos anteriores y me parece que la Secretaría de Desarrollo Económico no se inclina ni tiene interés en la planificación del desarrollo regional, sino más bien en la búsqueda de pequeñas empresas grandes que tengan aquí como Walmart y se instalen, o Amazon, ¿no? Y no un proyecto en el sentido que tú dices, que creo yo que sí. Creo lo mismo que si el Tren Maya pasa por aquí, pudiera ser muy benéfico, pero pudiera ser pues, no benéfico, pero, o sea, no maligno, pero tampoco pudiera ser
No, según el peso que se le dé, puede acabar siendo negativo o intrascendente totalmente, y entonces, o volverlo positivo para la economía. Que, por ejemplo, yo no me explico cómo en algunos otros países un aeropuerto puede cambiar la vida de una región o incluso del país, dependiendo del tamaño del país. ¿No? En Cagua hay un aeropuerto completo de capacidad internacional abandonado. O sea, si allá en Chichén va a haber una estación del Tren Maya, en Valladolid va a haber otro, si en la mitad del camino a 20 kilómetros está el aeropuerto, si Tinún Chichén puede ser un polo de desarrollo, cuando menos de apoyo al polo de desarrollo de Valladolid, no entiendo cómo no se puede integrar. Eso ya hubiera buscado darle un uso al aeropuerto. Pues ese aeropuerto ya tiene 20 años, ¿eh? Ya tiene 20 años el aeropuerto, o sea, y solo se usa cuando va Pavarotti a cantar allá y aterrizan algunos aviones y se acabó. O sea, yo creo que el mundo se ha hecho de buenas intenciones, ¿no? Pero yo recuerdo una de las dos administraciones que se hizo incluso la visita de un grupo de expertos para ver la posibilidad de traer turistas de Costa Rica, de buscar una ruta, pero nunca se concretó. Teniendo además la ventaja que podía dar de los que hablaban de la planificación turística, una noche en Chichén, una noche en Valladolid, o dormir en Valladolid y ir a un espectáculo en Chichén, y el día siguiente irse, o sea, pero nunca se hizo. Es que ese es otro concepto del fomento turístico. Esto que estás diciendo es otro concepto. Un concepto es la promoción turística, ¿no? O sea, mostrar lo que tenemos afuera, etcétera, y que vengan visitantes, pero prácticamente que se arreglen con los que puedan. Bueno, las empresas, las compañías hoteleras internacionales, Hyatt te vende todo, etcétera, o Fiesta Americana, o lo que sea. Pero el otro es pasar a organizar el turismo comunitario, regional, con otras opciones de turismo, ¿no? O sea, eso hay que ir y organizar. Si van a ir a Jocabá, pues tiene que haber cuando menos una posada ya que dé Perdón, ya lo recordaba porque cuando yo pertenecía al comité de Pueblos Mágicos. Yo recuerdo que el entonces secretario de Turismo de Yucatán les dijo, hay que invertir en hoteles, no traigamos hoteles de fuera, vamos a hacer ahí, dejen de poner aquí el Estado, particularmente en ese municipio. Porque decía, simplemente un huracán que cayera sobre la Riviera Maya, tendríamos que atender un día o 2 días, una semana, 150,000, no las podemos atender. O sea, no hay infraestructura para eso. Y diario pasan de la zona de la Riviera Maya y Cancún, pero hacia Cancún, hacia Chichén, cerca de 70,000 turistas. Y no se quedan en Valladolid. Entonces, si se quedaran en Valladolid, no 70, 10, no había la capacidad para atenderlos. No, 5,000 no habría. 5,000 que es de los 70,000 que se quedaran, 5,000 no. Es que no hay un programa de planificación. De fomento, ese es el que le tienen miedo. O sea, no me gusta usar la palabra, pero ni modo, los neoliberales nos metieron el chip acá de que el Estado no debe de participar en la economía, y entonces tenemos ese problema. O sea, por eso hasta miedo se tiene de decir que se va a apoyar a algún productor agrícola, ¿no? Se tiene miedo. Y particularmente en la agricultura.
pero lo vemos en turismo, lo vemos en industria, lo vemos en las diferentes actividades. No sé, por ejemplo, Tequit. Tequit es una potencia en este momento. Bueno, pues tendría que haber una instancia, no voy a discutir, sí tengo idea de cómo hacerlo, pero no lo voy a discutir. Nada más tendría que haber una instancia que esté sobre los diseños, las telas, los nuevos usos, el aprovisionamiento de los materiales, etcétera. Ticul, zapatos, los nuevos, ¿ah? Sí, por eso, pero tendrían que haber una instancia eso es fomento y es meterse para potenciar esa actividad, ¿no? Diseñadores de calzado que estén viendo las tendencias nacionales y mundiales, etcétera. Eso tendría que hacer, eso es fomento y eso son políticas públicas. Claro que detrás de eso habría que ver el empresario que quiera modernizar dónde tener acceso a créditos, porque ahorita los créditos bancarios son altísimos y no hay manera de acceder. Y cuando son bancarios, tienes que cuando menos 2 veces ¿cómo se llama? Respaldar 2 veces el crédito que te den. Si te dan 150,000, tienes que respaldar 300,000. Pero si tuvieran para respaldar 300,000, pues no requieren los 150,000. O sea, es un poco, eso lo tiene que hacer una instancia de fomento. Yo creo que ahorita ninguno de nuestros socios, hablo de Estados Unidos y Canadá, nos puede decir, ustedes no pueden tener instancias de crédito, porque eso es mala competencia, ellos lo hacen. Entonces, eso al principio lo pudieron decir, pero ahora ya no lo pueden decir. O sea, lo que era antes válido, hoy no lo. Entonces, ciertamente, sí hace falta una instancia de fomento, de planificación, de visión estratégica del desarrollo y de transformación. Y que ayude a que la mano invisible no sea tan invisible y tan ciega, sino que vea un poco lo que hay que hacer. Y finalmente saldría beneficiado toda la región y toda la población. Creo que sería más efectivo por esa vía, además porque sería sustentable y sostenible en el tiempo. O sea, que no se agota, se reproduce. La inversión que se haga, por ejemplo, en Ticul es sostenible porque está la dinámica. La inversión que se haga en Tequit es sostenible. O sea, ver la zona sur, la ganadería, etcétera, y es una manera de desarrollar nuestra propia industria, además. Ese es el otro tema, la manufactura local nuestra y no una manufactura externa que en cualquier momento la maquiladora, sobre todo la maquiladora sobre todo de textiles, tiene esa característica que incluso deja las naves, las bodegas, porque eso no representa una gran inversión para su existencia. Es decir, si se quita de acá una textilera gringa o japonesa o lo que sea, y se va a Hong Kong o a Taiwán, no necesita ver a quién le vende las naves de aquí. Las deja, va y implementa ya, porque el mercado le va a garantizar su recuperación inmediata. Hay unas preguntas en internet. Sí. Pregunta, hola, excelente conferencia. Pregunta si existen datos sobre la balanza comercial de los que importamos.
cuánto importamos y cuánto exportamos a otros estados y países. Bueno, ese es debe de existir y habrá que en todo caso que construirla. No, porque mucho de eso viene de Hacienda, de la Secretaría de Economía o de INEGI. Cada vez hay más información y cuando menos nacionalmente sí existe, pero el desagregado local es un poco más complicado la cuestión de entrada y salida. Tal vez en algunos productos sí lo hay, pero no sé si exista en el... Hay otro de Valladolid, de la Universidad de Oriente, que dice que muchas felicidades. Pero luego agregan que el reto de Valladolid es dejar nota, nuevos productos turísticos, que atraigan la estadía más prolongada de los coches y créditos para que eso pudiera aumentarse entre los ministerios. Y 4, generar un consejo de investigación permanente que integre los sectores de Valladolid para fomentar eso. Y 5, vincular a la oportunidad histórica y cultural del acuífero que es la región de esa. Valladolid puede, además de la cuestión turística, así en general, por el sitio colonial que tiene, que es muy importante, la ciudad y su cercanía con Chichén, pues puede desarrollar toda la cuestión del turismo comunitario, toda la potencialidad que tiene. Hay infinidad, mucha gente de fuera, sobre todo los europeos, quiere ir a las comunidades, o sea, no quiere ir al Hyatt, no quiere ir a la fiesta americana, quiere ir a las comunidades y convivir en las comunidades. Hay que generar las condiciones para que eso ocurra. Pero Valladolid, por ejemplo, puede ser una potencia educativa, que uno le venda servicios a Quintana Roo, particularmente al Caribe mexicano, pero le puede vender a Centroamérica y al Gran Caribe servicios. Los costos de la educación y sobre todo hay un elemento que habría que tomar en cuenta que Valladolid puede, pues forma parte, la seguridad de Yucatán es algo que es invaluable en este momento para toda América. Cuando digo América, en el concepto martiano lo digo, de la tierra del fuego a Alaska. Estamos viendo qué está ocurriendo en Estados Unidos. Diario hay una balacera. Y además prefieren las escuelas y los supers, ¿no? Es una barbaridad. Eso lo pudiera hacer. ¿Qué está pasando? Poco a poco va por allá en Valladolid, pero va a tardar muchísimo. Y Yucatán pudiera tener una experiencia como Canadá o como que venda sus servicios. O sea, ¿cuánto en términos de dólares puede costar una carrera acá en Valladolid? Vamos a poner en Mérida, o los dos pudieran funcionar en comparación a los costos de lo que cuesta una carrera en la Ciudad de México o en Estados Unidos. Es atractivo. Hay que organizarlo. Hay que organizar casas de estudiantes, estancias donde estar, etcétera, pero bien pudiera ser. Valladolid bien pudiera ser. Y sobre todo ahorita, con toda la cuestión de Quintana Roo, la inseguridad que hay, Valladolid representa, y ahí les va, y con el Tren Maya se abarataría el transporte además. O sea, pero eso hay que pensarlo y como en el fútbol, adelantarse a la jugada, no esperar que ocurra, ¿no?
En el fútbol nadie espera que ocurra, que caiga el gol. Hay que, se arma la jugada, se arma y va el gol. ¿Y no? El mundo debe estar en una etapa muy competitiva. Estados Unidos con China, con Rusia, no tenemos ahorita, no estamos perdiendo una oportunidad histórica que podían hablar América de China, tratar de jugar América. No veo nada que se esté organizando a nivel estatal, nacional, para tratar de evitar que eso sea uno porque ha perdido. Este es el momento para dar muchas fábricas de China a nosotros. ¿Qué nos pasaría? Que nuestra gente tenía más trabajo, la industria trabajaría fuerte y todos los días. Pero no veo, cada día es un día que pasa, es un día que no perdemos esa oportunidad. Pues sí pudiera ser, pero nosotros formamos parte del bloque de Norteamérica, hay que decirlo, y entonces no creo que nuestros socios norteamericanos sí. Claro que no me en el momento que el político está bien, los norteamericanos y europeos tienen muchos países, ahí en China y en Asia. No sería tan más. Por ejemplo, voy a hablar de vida de los semiconductores. Los semiconductores se producen en Taiwán, en Estados Unidos y en muy pocos lados. ¿Por qué no aprovechamos el momento histórico? Y empezamos nosotros, como mexicanos, como todos peninsulares, a identificar la fabricación de semiconductores. Sí, vale mucho una fábrica de 10.000 millones de dólares, pero lo tienen más ellos, más cerca de eso, del gran mercado de Estados Unidos. ¿Por qué no empezamos de manera? Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer. Son empresas de alta tecnología. Esas son las que hay que buscar, son las empresas del futuro. O sea, a rato van a imprimir en 3D los zapatos y en cambio las otras cosas no va a ser. Se van a abaratar los zapatos. O sea, sé que suena así medio loco, pero no está tan loco, los van a imprimir sobre pedido, como los libros, o sea, como Amazon, le pides el libro, te lo imprime y te lo manda. Así van a ser los zapatos y van a ser otras cosas también. O sea, la tecnología va... de alguna manera, a la vez que seguimos produciendo lo que producimos hasta donde se pueda, hay que buscar empresas de alta tecnología. Decía yo, satélites, aeroespacial, aeronáutica, nanotecnología, computación, en fin, sistemas sí, toda la cuestión digital de comunicaciones, todo eso que parece, suena así medio loco, pero o nos vamos para allá o nos vamos a retrasar. Y lo digo como región y como país. Pero bueno, nosotros estamos en esta región y por eso estamos hablando de... Y a propósito de que Yucatán está creciendo más que el promedio nacional. Incluso está dentro de los 5 o 6 estados con mayor dinámica. Es Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, estamos dentro de esos estados. Pero para poder, Puebla, para poder estar dentro de eso, necesitamos que la producción yucateca tenga más contenido de valor. O sea, digamos, pese más en la economía, porque si no, vamos a seguir representando entre el 1 y el 1.5, dependiendo de las condiciones financieras mundiales, nuestro peso dentro del Producto Interno Bruto nacional. Bueno, pues yo creo que ya con eso, nuevamente agradezco al rector, a Carlos Bojorquez, a Ninón Bojorquez también su invitación y a todos los compañeros que están acá presentes y también por internet. Muchas gracias. Pues ya.
Gracias.